¿Cuáles son las diferencias y similitudes que le ves entre ambos mercados? Que ya sabes, además de ver películas en inglés o en otro idioma, quieren ver películas en su propio idioma y hay un gran potencial para aprovechar esas áreas. ¿Puedes explicarnos a la audiencia en qué consiste el rol de dirección, dónde están los límites, cómo te organizas con el resto del equipo? Tengo mi visión, pero alguien como tú es un experto en sonido. Cuando trabajo con actores, ese es su campo, saben exactamente lo que están haciendo. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial va a afectar a la industria del cine? No me importa si ambos existen, mientras los tradicionales existan. Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Bueno, bienvenidos a un nuevo Café Freelance, bienvenidos a este nuevo episodio. Y hoy tenemos aquí a Declan Slattery. Bienvenido, Declan, a este nuevo episodio, a este proyecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí hoy compartiendo con la audiencia toda tu experiencia dentro de lo que vamos a hablar hoy, que es lo que es dirección de cine. Y además, este capítulo es un capítulo muy especial porque estamos usando la inteligencia artificial que nos va a permitir tener una traducción simultánea de la conversación. Declan habla inglés y habla más o menos también español, pero no suficiente como para tener una conversación totalmente fluida. Así que hemos decidido usar esta nueva herramienta que nos va a permitir tener una conversación totalmente natural y, bueno, vamos a probar esta IA. Además, lo vamos a hacer de una manera en la que no vamos a alterar nada del resultado de lo que pasa aquí. Es decir, si la IA hace bien su trabajo, sonará bien, y si la IA hace mal su trabajo, pues sonará mal, y veremos a ver qué es lo que pasa con este episodio. Así que nada, bienvenido, Declan, a este proyecto. Gracias. Son demasiado amables. Mi español, desafortunadamente, no ha sido practicado en mucho tiempo. Supongo que rápidamente, solo para presentarme, mi nombre es Declan Slattery. Soy irlandés, vivo en Londres, he vivido allí durante mucho tiempo, crecí allí. Y mi experiencia es más una persona con experiencia en fotografía. Empecé, simplemente lo tomé como una materia adicional en la escuela y esa fue la que naturalmente parecía obtener muchos buenos resultados. Y también, probablemente más importante, es el tema que realmente disfruté. Y siempre disfruté ser creativo y siempre disfruté desde niño contando muchas historias, lo cual probablemente esté relacionado con mi origen irlandés. Porque sí, eso es algo muy cómodo en el pub, la mesa familiar contando muchas historias, a veces añadiendo un poco para un poco de drama y emoción. Y luego mi viaje comenzó en la fotografía. Desperté en la universidad y estudié fotografía comercial en Bournemouth durante 3 años. Y cuando salí de esa, fue una mezcla real, no vengo de una familia cinematográfica, entonces entré en la industria como si no supiera realmente a nadie, lo cual fue una gran lucha para mí. Pero a medida que llegué a, como cuando intenté cavar, como encontrar un lugar que tuviera mi descanso inicialmente a través de organizaciones benéficas y como oportunidades a través de eso. Entonces, mi primera organización benéfica que me ayudó fue una organización benéfica llamada Each One. Teach One a través de un músico y un director de cine por derecho propio llamado Plan B, y lanzó un álbum y una película llamada Il Manus que presentaba.
sobre u- una especie de sociedad rota en ese momento, especialmente entre los jóvenes en Londres. Y no quería hacer una película o un pedazo de arte reconociendo los problemas que existían en Londres en un periodo de tiempo. Estaba tratando de ofrecer ningún tipo de solución. Así que una de las soluciones que decidió ofrecer fue filmar. Bueno, fue un curso que funcionó dentro del periodismo, el cine y la fotografía. Y lo encontré a través de Twitter, irónicamente. Literalmente me registré un día y, y sí, descubrí que se anunciaba para personas de familias de bajos ingresos en cierta área de Londres, así que califiqué porque era de una familia de bajos ingresos, pero no califiqué porque no era del área correcta de Londres, pero envié un correo electrónico de todos modos y dije mi paz y afortunadamente fui aceptado en eso, que fue un curso corto y técnicamente no aprendí muchas cosas, pero establecer contactos. Aprendí que obtuve mi primer trabajo como corredor en un video musical que me llevó y luego también obtuve mi primer trabajo como fotógrafo ayudándolo. Además, también es ahí donde comenzó mi viaje, así que comenzó dentro de los videos de películas y fotografía, ese fue mi comienzo inicial en bloques y luego tomaron dos caminos. Entonces, ese es probablemente un buen punto de partida de donde estoy en este momento y supongo que Ángel puede indicarme a dónde quieres que vaya a partir de ahí. Sí, más o menos, yo creo que por hacerle un resumen también a la audiencia de lo que hemos ido escuchando, que hay veces que la IA hace una traducción un poco regulera de lo que es la charla, pero por intentar ponerlo todo en pie y también por saber si he entendido bien tu historia, Declan, entonces, tú no tienes un origen de familia que trabaje en el cine, ni mucho menos, pero sí que a lo largo de tu infancia, como que se contaban muchas historias y hubo un cierto interés por contar historias y empezar a desarrollar esa parte narrativa, ¿no? Del desarrollo de contenido de historias. Que luego, por lo que he entendido, pues te centra, siempre tu interés ha estado más en la fotografía, pero que a raíz de un curso al que consigues optar, que digamos que tenía una serie de beneficios, ¿no? Que para personas pues, que a lo mejor no tenían muchos recursos o lo que sea, y de un área de Londres consigues optar a ese curso y a raíz de ese curso tienes la oportunidad de ya hacer algunos contactos en la industria del cine y luego también te permite hacer tu primer trabajo dentro de un videoclip, ¿no? Como producción, si lo he entendido bien. Más o menos eso, supongo que para resumir, tu último punto fue esa carrera en la que entré a través de una organización benéfica. Me dio acceso a la entrada, si quieres, puestos de entrada, puestos de trabajo de entrada en fotografía y película. Ese fue mi punto de partida. Una parte que no me termina de quedar clara, Declan, es tú eres irlandés. Sin embargo, estamos hablando de que tú estabas estudiando o quisiste estudiar en Londres. En esa transición a irte hacia Londres, ¿por qué surge? ¿Surge por necesidad de que la industria en Irlanda no era suficientemente potente en aquel momento? ¿O por qué viene motivado ese cambio hacia Inglaterra? Bueno, estaba un poco interesado en, ¿cómo lo dirías? Por cierto, te identificas, supongo, como cuando nací en Londres con padres irlandeses y pasé la mayor parte de mi tiempo, supongo, en Londres mientras crecía, pero también pasé mucho tiempo en Irlanda, con mi familia en la granja y en el campo de Irlanda. Así que sí, para responder a tu pregunta, siempre me he llamado irlandés, pero supongo que algunas personas en una posición similar a la mía
podrían preferir llamarse británicas o inglesas o lo que quieran decir, pero yo prefiero decirme irlandés y creo que supongo que cuanto más ves mi trabajo y el trabajo que ya existe, probablemente lo demuestre. Pero sí, si alguien quisiera llamarme de otra manera, entonces también estaría bien. Pero sí, probablemente preferiría llamarme irlandés o londinense. eh, pero sí, ese soy yo. Vale, entonces, aunque naciste en Londres, como digamos que tu familia, toda tu infancia ha estado relacionada con Irlanda y también, pues, básicamente, pues tienes todo ese arraigo cultural, ¿no? de Irlanda y que también, como tú dices, se ve reflejado en tu trabajo y es un poco lo que también llevas al cine que haces, ¿no? Esas raíces irlandesas también las llevas por bandera, porque además estuvimos haciendo un proyecto no hace mucho que se llama Same Difference y precisamente uno de, bueno, digamos que de lo que iba, ¿no? Uno de los principales hilos conductores es esas personas irlandesas que tienen que mudarse a Inglaterra y cómo son recibidas, ¿no? Como personas pues diferentes, por así decirlo, o quizás no tratadas de la misma manera que un inglés, ¿no? Entonces, si quieres un poco más adelante hablamos de este proyecto y lo desarrollamos más. De momento, por seguir intentando entender tu trayectoria, una vez que consigues los contactos y terminas ese curso o esa formación, ¿qué es lo que pasa para llegar hasta donde estás ahora? Entonces, hay dos partes en realidad. Entonces, desde la perspectiva de la película, estaba trabajando en videos musicales, muchos como publicidad, cosas promocionales. Y más o menos partes por partes, como más en un rol de producción. Entonces, tuve mucha suerte porque el productor, mi contacto principal en ese momento era una dama llamada Amy James y ella me apoyó increíblemente con la gente que empezaba. Cuando eran grandes momentos de silencio, decía, ve y habla con los chicos que hacen iluminación, ve y habla con estas personas y luego, ya sabes, tuviste la oportunidad de hablar con ellos, entender un poco más sobre su rol. Creo que el problema para mí a esa edad y experiencia, no estaba realmente seguro de lo que quería hacer. Sabía que quería contar las historias como que algún día sería director, pero no sabía cómo pasar del punto de partida a ser director. Así que eso fue bastante interesante, pero seguí estando en el set aprendiendo sobre la marcha. Y solía trabajar en muchos eventos en vivo, con equipos de filmación también, lo cual era un aspecto diferente. En lugar de pregrabar ciertos aspectos en los que todo estaba muy en vivo y ver cómo todo se desarrollaba, cómo solíamos estar allí 8 horas. Tal vez antes de que comenzara el espectáculo en vivo y luego todas las estaciones iban y solo veía cómo estoy, incluso reducido a no necesariamente el nivel técnico, sino el nivel profesional de cómo lidias con cuando algo sale mal en un momento para arreglarlo, para seguir con los golpes, ese tipo de cosas. Fue muy interesante. Y luego también de trabajar en esos eventos en vivo es donde conocí a otro productor y ella acababa de regresar de Sevilla trabajando delante una productora de cine. Y realmente me gusta cómo suena eso. Y dije, ¿puedes ayudarme allí? Y ella fue muy amable. Dijo que me dio sus datos de contacto y me puse en contacto con ellos. Y creo que fueron 5 o 6 semanas después, me mudé a Sevilla. Así que eso fue un pequeño choque cultural, pero en el buen sentido. Especialmente el calor. Cuando llegué creo que hacía 42 grados y como irlandés pálido tenía un poco de miedo. Pero en una semana estaba yendo en bicicleta al trabajo, me acostumbré. Mm, sí, amo mi tiempo en Sevilla. Para mí es el mejor lugar en el que he vivido. Y disfruté entender un poco más desde una compañía de producción cinematográfica porque
en ese momento, como donde estábamos trabajando en él, creo que tenían una especie de... Se estaban moviendo a hacer muchas cosas de publicidad documentales, entonces todo lo que había estaba en esa especie de fase documental, que fue un nuevo paso agradable para mí porque anteriormente solo había trabajado en muchos proyectos comerciales. Así que disfruté hablando con las personas que dirigían la empresa sobre sus pasos desde hacer inicialmente videos de bodas hasta dedicarse a la publicidad, luego pasaron por una fase documental y también ingresaron los preparativos para inscribirse en ficción y fue bastante interesante ver cómo una productora de estudio de cine, cómo elaboraron una estrategia para tratar de lograr estas cosas, porque recuerdo que Olmo los primeros días que fui allí dijo, ¿dónde quieres estar en 5 años? Y me sentí como alguien de veintitantos años. No necesitaba responder a esa pregunta y no sabía cuál era la respuesta. Y él dijo, necesitas saberlo, porque si no sabes a dónde vas, cómo vas a llegar a ese tipo de cosas. Entonces, fue bastante interesante aprender un poco más sobre la empresa, también aprender un poco más sobre mí. Y disfruté trabajando en diferentes proyectos. Solo estoy entendiendo cómo mucha gente trabaja en diferentes países, ¿sabes? Fue realmente interesante. Un lugar de vida un poco más relajado en comparación con Londres. Y sí, y luego supongo que desde la Cacatar estábamos, también tenía un poco más de experiencia trabajando, bueno, no trabajando, pero tuve la oportunidad de ir a un estudio, a otra productora fuera del centro de la ciudad que se ocupaba más de la televisión, como la televisión en vivo, programas de televisión diurnos con público en directo, que nuevamente fue mi primer experiencia de eso. Sí, me encanta ver cómo funcionó todo. Lo que más me emocionó fue la idea detrás de las cosas, como quién hizo las ideas preparándose para el espectáculo, como quién tuvo la idea de filmar esto, lo cual supongo que en última instancia se remonta a por qué la dirección siempre ha sido la forma en que he querido ir. Declan, antes de que vuelvas a Inglaterra temporalmente, también para situar a la audiencia y, bueno, reforzar un poco esto que estás contando. Digamos, estás hablando de la etapa en la que tienes la oportunidad de seguir formándote y trabajar en España, en concreto viajas a Sevilla, a una productora de Sevilla, que es justo donde tú y yo nos conocemos. Yo trabajaba en esa productora de Sevilla, allí en el departamento de postproducción, y allí fue justo donde tú y yo nos conocemos y digamos que ambos dos, hace ya un montón de años, pues en una etapa más inicial de nuestra carrera, pero sí que es cierto que justo pillaste a la productora audiovisual de la que hablamos, La Claqueta, que estaba justo en un periodo de transición desde hacer publicidad a hacer ficción y documentales. Estaban justo en esa transición de cambiar, digamos, la parte más comercial por una parte más de ficción, de autor, etcétera. Entonces, justo ahí, creo que ambos dos tenemos la oportunidad de probar de primera mano cómo se hacía un documental, cómo se hacía, pues, no sé, un programa o algo así un poco más, bueno, más ficcional, ¿no? Una peli, etcétera. Y creo que es importante, pues también para que la gente entienda el contexto este que tú decías de Olmo. Olmo es la persona uno de los directivos o creadores de esta productora y fue quien te dio a ti la oportunidad de traerte a su productora y, digamos, que también tener ese intercambio cultural, ¿no? De tu industria y tu conocimiento que tú tenías en la industria británica, frente a la industria, pues, más española, andaluza en este caso, y bueno, para tener esas dos visiones, que yo creo que también justo esto es lo que a ti te ayuda a reforzar mucho tu capacidad de crear
y de visualizar proyectos porque has tenido la oportunidad de ver la industria cómo funciona la industria desde dentro en diferentes países y poder comparar cómo funciona. Y yo creo que eso te ayuda mucho o te ha ayudado mucho a evolucionar dentro del sector, porque te llevaste todo ese conocimiento que pudiste traer o tener allí en esa experiencia y llevártelo a Inglaterra para seguir trabajando. Yeah, correct. It's not. Sí, correcto. No siempre es solo en un entorno profesional, también disfruto conociendo gente nueva y aprendiendo de ellos, no necesariamente solo profesionalmente, sino también personalmente, conociendo sus historias, a veces su experiencia en la industria, aunque no esté relacionada con el cine, puede hacer la transición como si pudieras elegir un momento en el que, no sé, por ejemplo, pero cuando han superado un obstáculo y dicen, oh, podría aplicar eso a mi realización cinematográfica. Así que sí, yo disfruto aprendiendo de todos los aspectos de la vida y las personas, situaciones. Sí, es lo que me emociona, me impulsa todos los días. Y sí, así que creo que volviendo a la realización de películas, el viaje se estancó un poco después de España porque regresé bastante emocionado y lleno de energía y terminé haciendo mi primer documental en un club de boxeo, mi club de boxeo local, pero es un club de boxeo que tiene muchos éxitos antiguos muy ricos en la producción, como boxeadores campeones del mundo. Probablemente el más famoso sería Anthony Joshua, quien está peleando este fin de semana, creo, contra uno de los hermanos Paul. Y solo quiero trabajar con gente común y decirles historias reales. Y eso fue como aprender todo lo que aprendí de España en el proceso de realización de documentales. Intenté aplicarlo y está en YouTube, pero puedes verlo como mi primer intento. Y no es perfecto, pero la historia que estaba tratando de contar trata sobre cómo las personas colectivamente en un gimnasio de boxeo trabajan juntas para apoyarse mutuamente. Ya sabes, había gente allí entrenando para las Olimpiadas. Y también había gente allí, ya sabes, solo tratando de perder un poco de peso, mantenerse en forma. Y realmente disfruté aprendiendo sus historias y mostrando cómo se comportan codo con codo, pueden ayudarse mutuamente aunque tengan diferentes objetivos que trabajan juntos. Y eso fue genial. Y luego los trabajos comerciales, supongo que porque realmente no tenía muchos contactos, los trabajos comerciales que estaba haciendo ligeramente se quedaron callados y se estaban secando, y junto a eso fue cuando mi fotografía comenzó a subir, así que las cosas de la película se calmaron y la fotografía subió. Y de nuevo ese fue un aspecto similar en el que trabajé mucho dentro del entorno editorial porque tienen un presupuesto bajo, así que están buscando personas de nivel básico. Y luego pasé lentamente a más proyectos comerciales más grandes, y subí y subí. Y luego supongo que es una especie de mentalidad creativa donde te aburre con bastante facilidad. Y ahí fue cuando cerró el círculo y quería hacer una película de nuevo. Y supongo que lo que me detenía mucho era que quería contar mis propias historias, lo que significaba escribir los guiones. Y no me sentía seguro escribiendo los guiones y formateándolos correctamente. Y luego descubrí un software que es como el software estándar de la industria, borrador final, que hace todo eso por ti. Solo tienes que escribir la historia, y una vez que escribí mi primer guión, todo simplemente siguió a partir de ahí. Escribí mi primer cortometraje, que son solo 2 escenas alternando entre ambas. Y realmente disfruté de ese proceso. Entonces el siguiente proyecto fue la misma diferencia, que es donde Ángel y yo trabajamos juntos nuevamente. Fue como niveles por encima y ahora tengo más ideas para seguir adelante. Entonces es un viaje interesante
Es bastante complicado porque cuando empiezas a hacer películas, si no tienes, supongo que si no tienes tu enorme red, realmente estás aprendiendo y aprendiendo sobre la marcha, así que puede ser complicado. Pero tengo mucha suerte de que las pocas personas que conocí en el camino hayan presentado a más personas y personas que son un poco como de lo que hablamos sobre estar en España y conocer gente y a lo largo de mi viaje. Sí, me encanta hablar con la gente y enterarme de ellos y por eso años después cuando necesitaba ayuda con mi sonido, sabía que recuerdo una de las últimas conversaciones que tuve con Mangal antes de irme de España. Fue que ambos éramos similares. Bueno, no similares, él estaba muy por encima de mi nivel. Todavía está temprano, temprano, digamos. Y él dijo, si alguna vez tienes un proyecto, avísame y podemos trabajar juntos. Y entonces recordé eso y luego pensé, hola amigo, hola, hagamos algo. Vamos a compartir en la descripción de este episodio, de este capítulo, vamos a poner el link a ese primer proyecto del club de boxeo y también vamos a poner el link de Same Difference, que la IA lo ha traducido como la misma diferencia, pero es Same Difference el título en inglés. Y vamos a ponerlo para que también el público pueda verlo y valorar tu trabajo y también echarle un ojo a estos proyectos de los que estamos hablando. Y luego, pues creo que has descrito muy bien una cosa que me parece muy interesante, que es que tu camino no ha sido recto y exponencial, sino que a lo largo del camino ha habido momentos de subida, momentos de bajada, momentos donde quizás la dirección de cine ha estado más paralizada y has puesto el foco en la fotografía y momentos en los que de nuevo pues te llama más la dirección y vuelves a la dirección a seguir luchando por ello. Luego también me ha parecido muy interesante la parte en la que has contado pues cómo al final funciona la industria, ¿no? Que funciona pues por contactos, obviamente es mucho más complicado generar una idea desde cero que unirte a una idea preexistente y que te contraten para trabajar en ello. Es decir, no es lo mismo generar el proyecto de Same Difference y generar presupuestos, personas, bueno, todo aquello que necesitas para hacerlo real, que obviamente que unirte a proyectos existentes. Y ahora un poco que tenemos ese contexto, ¿no? Del momento en el que estamos y hemos ido descubriendo tu historia, creo que de manera bastante detallada, con ese impasse de tiempo donde viajas a Sevilla, completas tu formación en la industria en Sevilla, luego vuelves a Londres, allí pues sigues formando y sigues haciendo trabajos. Me gustaría que contaras, una vez que tú has vivido ambas dos industrias, ¿cuáles son las diferencias y similitudes que le ves entre ambas industrias, entre ambos mercados? Porque aquí toda la audiencia o la mayoría de la audiencia será audiencia, entiendo, pues de habla hispana y probablemente de España en su mayoría. Entonces, para tener un poco contraste y saber cómo está el mundo internacional eh, fílmico, qué me puedes contar? Quiero decir, no diría que estoy increíblemente experimentado. Estoy en ambos negocios, estoy aprendiendo sobre la marcha. Pero por lo que he visto, es bastante interesante. Como Londres, hay tantos creativos de tantas partes diferentes del mundo, como mucha gente que viene a Londres para trabajar y compartir su talento. Supongo, porque es donde hay mucha gente, supongo que es similar a un lugar como Nueva York o Los Ángeles o donde sea. Pero luego creo que a veces la gente se olvida de lo grande, que es el resto de los mercados. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Andalucía. Dijeron que cubren el Andalucía regional. Y yo estaba pensando, oh, pero ¿por qué no intentas ir más allá de Andalucía? Y ellos decían, pero no hay 9 millones de personas. Así que como 9 millones de personas son muchas personas, yo pensaba, oh sí, lo es. Y muy a menudo cuando pensamos en películas pensamos en
ya sabes, Hollywood y mercados muy angloparlantes, pero ya sabes, fui a una cumbre de financiación de películas recientemente y hablaron de lugares como Indonesia y luego China e India, donde tienen, quiero decir, India obviamente tiene Bollywood, pero algunos de estos mercados donde hay grandes cantidades de personas que, ya sabes, además de ver películas en inglés o en otro idioma importante como el español, quieren ver películas en su propio idioma y hay un gran potencial para aprovechar esas áreas. Por intentar rescatar toda esta idea, básicamente, tú estás diciendo bueno, que la diferencia probablemente mayor sea que en Londres, pues al ser una gran ciudad y converger muchísimas culturas en un solo punto, pues hay más, quizás más talento, no sé si más talento, pero más diversidad de personas con historias, con diferentes backgrounds, ¿no? Y eso ayuda pues a la creación de mayor número bueno, pues de proyectos o lo que sea. Pero que también hablabas, pues, que quizás dentro del mundo británico, como que existe una cierta limitación a solo moverse dentro de ese espectro del mundo británico y solo hacer cosas para el mundo británico o inglés, por así decirlo, no solo británico, sino también inglés, hablando de Norteamérica, ¿no? Pero que existe potencial en muchísimos otros, digamos, territorios, como puede ser el asiático o, no sé, en Oriente o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, más o menos Ya, no es exactamente lo que te preguntaba, pero sí que es cierto que me has podido dar un abanico de cuáles son tus sentimientos y tus pensamientos en cuanto a cómo funciona la industria y cuál puede ser un poco de manera así visual, ¿no? Tu sensación ante ambos mercados. Quiero preguntarte ahora por el rol ya. de dirección. ¿Puedes explicarnos a la audiencia en qué consiste el rol de dirección, dónde están los límites, cómo te organizas con el resto del equipo, cómo haces que el resto del equipo siga tus mismas directrices, ¿no? Que tenga la misma visión que tú, trasladar lo que tú tienes en tu cabeza para que el resto del equipo creativo, con sus propias ideas, su propia forma de hacer las cosas, sea capaz de llevarlo a donde tú quieres, ¿no? Yeah, so directing, I guess. Sí, así que dirigir, supongo que es una mezcla real dependiendo de cuál sea el proyecto. Para mí, los proyectos en los que he trabajado han sido mis propios proyectos, así que los he escrito también, que supongo que sería una gran diferencia, porque muchas veces Diamond directores tendrían que trabajar con quien lo escribió o el autor de un libro que están adaptando, pero yo no he experimentado ese lado de ello. De donde vengo es que escribo historias originales, a menudo basadas en la vida real, personas reales. Intento mantener las cosas lo más auténticas posible. Oye, espera, antes de seguir con el episodio, déjame recordarte algo. Y es que en la comunidad de WhatsApp de Scala Freelance es donde está toda la información relativa a este proyecto. Y además es gratuito, hemos pensado en tu privacidad para que nadie pueda ver tu número de teléfono y no es un grupo de WhatsApp donde se abarrota de mensajes y se convierte en un infierno. Así que bueno, te animo a que te unas a esta comunidad, que dentro de esa comunidad rellenes el formulario donde añadas tu información de contacto, tu información profesional, porque así podrás unirte a una gran comunidad de profesionales del audiovisual y usaremos toda esta información que nos vayáis dejando para generar futuras sinergias y eventos de networking. Sin más, simplemente te repito que para meterte en esta comunidad simplemente te tienes que ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el link para unirte a la comunidad directamente. Bueno, y ya no te molesto más, volvemos al episodio. Y en términos de dónde están mis límites como director o cineasta, son bastante amplios en este momento. Como cineasta temprano, autofinanciándose, la mayoría pagando por la mayoría de las películas yo mismo. Sí, trabajo desde escribir las películas hasta organizar al equipo. Trabajo mucho con la producción. A veces tengo un productor que me ayuda el día de la filmación y esas cosas, pero la preproducción, la postproducción tiendo a ser bastante pesado en la producción.
yo mismo como un ejercicio de reducción de costos, supongo. Pero disfruto del lado de la producción, pero mi cosa favorita está en la historia, crear en la historia. Pero también creo que mi estilo del que estoy bastante orgulloso, realmente me encanta colaborar, así que cuando trabajo con, ya sabes, podría ser el actor, en la misma diferencia conmigo y contigo. Josh, quien interpretó al actor principal en nuestra película, trabajé mucho con él en la historia porque su abuelo fue uno de los personajes. Así que realmente pudimos construir cuáles eran sus personajes. Y él me dijo que no diría esto, diría aquello. Y, y luego cuando trabajé en la reseña de sonido, me dijiste que así, que podrías haberme dicho que sonaría mejor si lo hacíamos de esta manera. Y realmente me gusta colaborar y obviamente tengo mi visión, pero alguien como tú es un experto en sonido. Cuando trabajo con actores, ellos, ese es su campo, saben exactamente lo que están haciendo. Similar con una persona iluminada o un director de fotografía, DOP. Entonces, realmente colaboro con las personas y también respeto cómo son buenas porque hay muchas personas talentosas y buenas que puedo restringirme a hacer las cosas como una herramienta, como hacer lo que se les dice que hagan. Pero creo que especialmente en un cortometraje, donde no se puede ganar mucho dinero, como si la gente pudiera ganar dinero, pero es más como proyectos apasionantes. Y creo que si no puedes darle dinero a alguien, hay muy poco que puedas hacer para darle a alguien el tiempo y darle una plataforma para mostrar algunas de sus ideas. Y cuando... Pero yo, además de hacerlo de esa manera, realmente disfruto trabajar con personas en nuestras ideas. Estoy trabajando en un nuevo proyecto en este momento y, por ejemplo, el director de fotografía me dio algunas referencias que no creo que sean exactamente como estaba pensando. Pero tan pronto como me lo mostró, pensé, oh, sí, puedo aceptar eso, se ve muy bien. Vale, o sea que un poco lo que defines o lo que define también tu forma de trabajar, que en concreto yo la he vivido contigo porque hemos estado trabajando en este último proyecto que es Same Difference y yo ahí he estado haciendo contigo pues el diseño de sonido y la música y sí es cierto que yo he notado esto que tú comentas, ¿no? Que tú dentro de tener tu foco, tu visión, donde tú primero pues enseñas una referencia o dices un poco la idea que tienes en mente, luego es verdad que das mucha libertad a cada persona dentro de su área a desarrollar su creatividad y a proponerte cosas. Yo creo que eso es muy positivo porque estás permitiendo que todas estas personas creativas sean capaces de aportarte valor más allá de simplemente ejecutar aquello que tú le dices que hagas, ¿no? Entonces yo creo que ahí también los proyectos en los que tú estás haciendo se ven enriquecidos de alguna manera por la aportación de todas estas personas que aportan su visión y luego, por supuesto, pues tú puedes decidir, oye, me interesa lo que me propones, me gusta o no me gusta, pero sí es cierto que yo lo he notado en el proyecto que hemos trabajado, donde he tenido total libertad de poder generar tanto el diseño de sonido inventándome lo que pasaba afuera, por ejemplo, de una habitación, ¿no? Y creando un mundo que realmente no existía. Eh, y que podría haber sido así, pero podría haber creado un mundo de otra manera, o podría no haber habido ningún tipo de sonido fuera de la habitación. Sin embargo, al darme libertad creativa, pues se me ocurrió hacer eso que hicimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que uno de tus estilos, una de las cosas bueno, que te ayudan a crear proyectos muy únicos, es precisamente esta manera en la que permites a los demás aportar su creatividad y su conocimiento y dejarte llevar por lo que ellos proponen. Y una duda más que quiero plantearte en esta charla. Hemos estado hablando de tu trayectoria, hemos estado hablando de proyectos que has ido haciendo, hemos estado hablando del mercado de inglés y el mercado español.
Tú, en todo este tiempo que llevas en la industria, desde que empezaste a estudiar en ello, ¿has visto una evolución del mercado de tal manera que veas que las cosas van a mejor, a peor? ¿La llegada de las plataformas es una cosa beneficiosa? ¿No? No sé, ¿cómo ves que esta lleva, hacia dónde crees que va el mercado? I think it's tricky to say whether it's Creo que es getting complicado decir si se está volviendo mejor o peor. Creo que definitivamente está cambiando. Y hay más, simplemente, hay más contenido en general en películas y cosas que recuerdo. Cuando comencé a entrar en la industria, eso fue algo. Cuando Netflix se apoderó de las plataformas de transmisión y comenzó a entrar en vigor. Pero, ¿qué decir? Sí. Y ahora, obviamente, como esas transmisiones en red, lo siento, ya sabes, hay posibles conversaciones con Warner Brothers y Netflix comprándolas, así que realmente han llegado a la potencia, ya sabes, están ganando grandes premios y demás. Am, no sé si está mejorando o qué. Creo que la calidad tal vez no está ahí o se está perdiendo porque eh, las grandes compañías cinematográficas son, ¿cómo puedo decir esto sin ofender a nadie? Como las grandes compañías cinematográficas están aceptando apuestas de manera efectiva. Cuando financian una película, quieren buscar un retorno de su inversión como tal. Se están haciendo apuestas seguras y realmente no apoyan las historias originales tanto como creo que solían hacerlo. Es por eso que ves cada vez más franquicias, ves a los mismos actores desplegados, a los mismos directores desplegados, lo cual no es necesariamente algo malo, como hay algunos directores realmente buenos y actores realmente buenos. Pero probablemente será un poco como la música, ya sabes, como cuando algunas personas prefieren escuchar un vinilo, otras prefieren escucharlo en una plataforma de streaming. Creo que va a ser un poco así, donde si quieres ver algo en el cine, puedes verlo en el cine. Si quieres transmisión, sí. Y creo que tu siguiente pregunta podría ser sobre ella, así que probablemente también podríamos profundizar un poco más en eso. Vale, por recapitular un poco, entonces tú lo que piensas es que bueno, que no necesariamente tiene que ser algo, o sea, que obviamente la industria está cambiando, que no necesariamente tiene que ser algo bueno o malo, pero que sí que ves que quizás la calidad al tratarse de un producto que digamos que ya es como tú dices, que es continuo, ¿no? Una continua generación de contenido eh, y se prioriza la cantidad frente a la calidad para que así, porque realmente las plataformas viven de que exista muchísimo catálogo y que ese catálogo se vaya renovando pues todas las semanas para que así aquella persona que paga la suscripción pues siempre tenga algo nuevo que ver, independientemente de que la calidad sea mejor o peor de lo que haya, ¿no? Es cierto que hay dentro de estas plataformas sigue habiendo buenas producciones y sigue habiendo buenas series de televisión, buenas películas, pero es cierto que también llenan el catálogo pues con muchas películas que se ve que están hechas simplemente para rellenar el catálogo y poco más, ¿no? Entonces, digamos que hasta ahí hemos descubierto o hemos estado desarrollando tu visión que tienes sobre la industria, la cual la comparto en cuanto a cómo ha ido cambiando. Em, y ahora vamos a hablar de inteligencia artificial, como has dicho. Con la llegada de la IA, tú ya estás usando la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial va a afectar a la industria del cine? ¿Cuál es tu visión sobre esto? just to add one more. Solo para agregar una parte más a la pregunta anterior sobre la transmisión y esas cosas y cómo hay mucho contenido de relleno. Recuerdo haber leído un artículo en el que la gente gasta en promedio, creo que fueron como 6 horas al mes viendo Netflix o Prime o lo que sea para encontrar palabras, para encontrar una película, para encontrar una serie de televisión para ver. Pasan unas 6 horas al mes tratando de filtrar cosas para encontrarla, lo cual me pareció bastante interesante, pero supongo que a veces es identificable que solo elijas elijas una película. Dicho esto, cuando trabajé fui a esta charla hace un tiempo
y alguien estaba hablando de IA y cine. Y decía cómo llegaría al punto en el que podrías simplemente solicitar IA. Si aún no existe, puedes solicitar a la IA que solicite que te dé una película realmente hecha a medida. Entonces podría decir, no sé, hazme una película sobre un joven irlandés que vaya a Sevilla y vea una compañía cinematográfica y no sé, se hace amigo de un español local y podría generar una buena película como esa que podría convenirme si realmente quiero ver una película como esa, pero probablemente no atendería muchas audiencias. Entonces, el punto es que las compañías cinematográficas más grandes en este momento, obviamente, están tratando de marcar muchas casillas para que mucha gente tenga que monetizar a una audiencia más amplia. Y creo que se remonta a lo que estábamos diciendo un poco a la calidad, porque están tratando de marcar las casillas de muchas personas. Al marcar muchas casillas, probablemente están desmarcando las casillas de otras personas, si eso tiene sentido. Mientras que la IA, con estos filmes realmente hiperpersonales, tal vez algún día pueda marcar esas casillas, pero como no tienen que gastar 100 millones o lo que sea haciendo una película, pueden hacerlo. Así que creo que, no sé, escuchar a ese tipo hablar, básicamente podía haber películas que iban por dos raíces. Una que será como mucho dinero usando personas reales. En general generará un tipo de película, lo cual tal vez sea un poco más extendido a una audiencia más amplia. Realización cinematográfica más tradicional y luego la IA produciendo como una IA adecuada una película hiperpersonalizada. También existirá y creo que existirán juntos, no creo que uno reemplace al otro. Honestamente, no me importa si ambos existen, mientras los tradicionales existan. El mundo tradicional involucrando a personas reales, porque eso es lo que disfruto y eso es lo que disfruto. Entonces, pasar tiempo con personas creando cosas. No me importa si existe la versión de IA también, siempre y cuando no la reemplace. Cuando hicimos nuestro último proyecto y realizamos una proyección de películas juntos, fue como un momento de verdadero orgullo estar entre otras personas y mostrar el proyecto en el que habíamos trabajado juntos, mientras que no creo que si hubiera usado IA y tuviera a mis amigos para que vinieran a verlo, tendría el mismo efecto en absoluto. Pero solo sentarme allí y decir, oh sí, una computadora y yo, hicimos esto, sentarnos allí con otras personas y decir, hicimos esto, él hizo el sonido, él lo filmó, él actuó en ello, ella hizo esto como... Creo que hay un especial. Comparto todo lo que has ido comentando en cuanto a, vale, existen las herramientas de IA que podría hacer, pues yo qué sé, podría escribirme el guión, podría crearme la imagen, podría hacerme, no sé, la fotografía, tal, pero te estarías perdiendo toda la parte del proceso, ¿no? De que lo bonito de crear con personas precisamente es esto que tú estábamos hablando antes, ¿no? De yo te propongo cosas, otra persona te propone otra cosa, dentro de todo lo que proponen todas esas personas humanas, al final sale algo totalmente único frente a una sola cabeza que simplemente escriba prompts a la IA y, bueno, pues a través de una máquina desarrolla una historia. Yo creo que ahí, pues obviamente no se desarrolla lo mismo y no llega a la misma profundidad, ni tiene, no sé, como la misma calidad, de alguna manera. No ya no calidad técnica, sino calidad humana, de alguna forma, por llamarlo de alguna forma, lo que salga a través de esa inteligencia artificial. Es cierto que esto que tú comentabas sobre películas muy hechas para personas, es decir, yo quiero crear una historia muy particular sobre una cosa que yo quiero tal, es una cosa muy de nicho y es cierto que ahí la IA, pues sí que es verdad que puede generar ese tipo de historias y de hecho creo que había algún intento de plataforma, que no sé cómo estará eso, plataforma tipo Netflix de inteligencia artificial, de todo hecho con inteligencia artificial, donde tú podías crear tus propios episodios, tus propias series y subirlas ahí, que no sé eso muy bien cómo andará a día de hoy, pero sé que en su momento fue una propuesta. Y, y bueno, en Yeah. cuanto a lo que tú dices, o sea, tú también tienes una visión de trabajo
quizás muy humanista, de que te gusta mucho, pues eso, tratar con otras personas, lo que te puedan aportar, etcétera, ¿no? Y por eso también, pues bueno, que exista la IA a ti, en cierto modo, tampoco te afecta tanto porque tú vas a seguir queriendo trabajar con personas y seguir teniendo esas relaciones, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería saber cuál era tu visión de cómo estabas enfocando esta herramienta. Por último, Declan, para todas aquellas personas que quieran profundizar un poco más bueno, en lo que es tu profesión, en cómo, o se sientan identificados con tu carrera, ¿no? Decir, oye, pues yo también me gusta mucho la fotografía, pero me gustaría meterme en el mundo de la dirección de cine, etcétera, y pues, no sé, quiero saber un poco más sobre ello, etcétera. Tú como, no sé, ¿tienes algún tipo de libro, podcast, algún canal de YouTube, alguna cosa que puedas recomendarles a personas que estén interesadas en la dirección de cine? Like resources and stuff I would look at. Cosas como recursos y cosas que miraría. Quiero decir, YouTube para mí ha sido una bendición absoluta, como antes de irme a la cama o si simplemente me estoy relajando. Puedo perderme en los videos. Hay una oportunidad en particular que ha sido bastante buena conmigo, como alguien que está aprendiendo mucho, llamada Studio Binder Am, que probablemente pueda escribir en la biografía o lo que sea de este video después. Lo cual es genial, desglosa diferentes estilos de directores. Hasta, ya sabes, cosas básicas de producción, trabajando con sonido. Es realmente bueno. No sé si ya lo sabes. Y luego, lo último que realmente disfruté para mí es en Apple TV en este momento. Y no recuerdo su nombre, pero es el documental sobre Martin Scorsese. Es un especial de 5 partes y evidente es uno de mis directores favoritos. Realmente disfruté. Es bastante interesante. Pues te vamos a pedir, te voy a pedir los links de todas estas referencias que tú estás comentando, tanto bueno, el documental de Scorsese también lo pondremos en la referencia al Apple TV, directamente el link, pero también todos estos recursos de YouTube, todos estos canales de YouTube que tú has estado nombrando, los vamos a poner en la descripción de este episodio para aquellas personas que quieran profundizar un poquito más. Y por último, Declan, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden saber un poco más sobre ti? Aquellas personas que estén interesadas en conocerte un poco más o quizás quieran proponerte en algún punto algún tipo de proyecto, no sé. Yeah, well, I've got my website. Sí, bueno, tengo mi sitio web que pondré en el enlace de abajo y ahí está mi información de contacto. También pondré mi Instagram si quieres contactarme. Por ahí puedes ver que la combinación de trabajo está un poco más basada en la fotografía. Y luego puedes tener un enlace a mi YouTube que tendrá mi película anterior. No puedo poner la misma diferencia allí todavía porque está en el circuito del Festival de Cine, pero si sigues encaminado con mis redes sociales, verás que con suerte en el verano debería haber hecho su curso para poder publicarlo. Pero si miras Instagram, puedes ver los fotografías y cosas así desde allí. Vale, ¿y quieres contar alguna primicia del proyecto el siguiente proyecto que tienes entre manos? Y así lo dejamos ya en alto para aquellas personas que te conozcan. Quizás en el momento en el que estén escuchando este episodio, pues ese proyecto ya es una realidad, o quizás no. Vamos a intentar ver qué es lo que pasa, adelantarnos al futuro. Y si quieres contarle un poco sobre tu proyecto. Yeah, well, there's two. Sí, bueno, hay dos. Hay uno que Ángel tiene en su escritorio ahora mismo para trabajar, que es su minuto realmente corto de película de boxeo. Se trata de Josh, que era un personaje de mi película anterior, y hay una versión más joven de él y una versión mayor. Y la secuencia se trata sobre una metáfora de la lucha de la vida. Ves a un niño pequeño y a un anciano y cómo sube y baja lo que refleja de qué se trata la vida real, cómo hay altibajos y sí, es una especie de mezcla entre un poco de obra de arte con con una narrativa, pero no es demasiado profundo con las conversaciones y esas cosas. Escribí un poema que superpondrá
también, pero me interesa ver qué va a hacer Hankel en términos de sonido, efectos especiales. Y sí, y luego mi siguiente proyecto más grande, que no estoy seguro de haberte contado mucho, pero llegará a tu escritorio tarde o temprano. Será una comedia oscura. Es irlandesa. Es película irlandesa británica basada en una historia real de un hombre con el que trabajo, llamado Eddie, y trata sobre cómo se comprometió solo por una noche. Así que tal vez dejé ese ahí. No estropearé demasiado la trama, pero sí, es divertido. He revisado el guión y modificado algunos fragmentos, pero la mayoría de los momentos son todos reales. Puede que no hayan ocurrido esa noche en particular, pero los he reunido todos. Todos son momentos reales, pero secuenciados juntos, eso sí. Lo cual yo me gusta bastante. Va a ser interesante. Muchas de las cosas que he escrito han sido como verdaderas dramas muy serias, entonces estoy bastante emocionado de trabajar con un poco de comedia, iluminar el ambiente. Bueno, yo creo que también esto que sirva un poco de compromiso, ¿no? De llevar a cabo el proyecto. Ya te has comprometido, lo has contado aquí delante de toda la audiencia. Ya tendrás que llevarlo a cabo hasta el final. Y bueno, a ver qué tal. Ojalá que sí, que salgan adelante ambos dos proyectos. Yo sé que uno ya lo tengo yo sobre mi mesa para poder trabajar en él. Y el otro de comedia me parece también un salto arriesgado, porque hacer comedia creo que es bastante complicado y sobre todo totalmente diferente a lo que venías haciendo. Así que a ver también cómo afrontamos esa comedia, y espero que para el momento en el que nos estén escuchando, la audiencia esté viendo este vídeo y esté sabiendo más sobre ti, ya también esté disponible ese proyecto y puedan echarle un ojo a ver qué tal quedó. Así que lo dejamos aquí. Declan, como siempre digo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás ahora mismo estamos grabando esto en Navidades y estás justo pues disfrutando de las Navidades con tu familia, estás en el campo, en Irlanda, haciendo esto. Y nada, agradecerte mucho tu tiempo, agradecerte la predisposición que has tenido, y a la audiencia también rogarle disculpas, porque hay veces que la inteligencia artificial, bueno, tanto para bien como para mal, la hemos puesto tal y como está. Es decir, hay veces que traduce las cosas bien, hay veces que traduce las cosas un poco regular. Yo dejaré este vídeo tal y como ha salido, es decir, no voy a hacer ningún tipo de edición. Como habéis visto, ha quedado así tal cual y así quedará, para que veamos también en el punto en el que estamos cómo esta traducción simultánea, cómo esta herramienta de inteligencia artificial que muchas veces escuchamos y oímos a bombo y platillo, pues también en qué punto real está de utilidad y cómo se oye. Así que sin más, Declan, muchísimas gracias. My absolute pleasure. Hopefully we'll do it again Un absoluto placer. Espero que lo hagamos de nuevo pronto, como en unos años, y podamos ver de dónde venimos. Chao, Declan. Chao, thank you. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido, y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Escala Freelance una gran comunidad audiovisual.